Hermanos y hermanas, feliz día domingo de la cuarta semana de Pascua. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios, compartiéndoles la primera lectura, segunda lectura y el Santo Evangelio. Y al final, como siempre, vamos a recitar el Salmo y hacer una oración, dándole gracias a Dios, como siempre, por las bendiciones que recibimos cada día. Y pues les pido, mis hermanos, de todo corazón, que abran su corazón, que abran su entendimiento al mensaje de Dios, que siempre debemos disponernos al mensaje de Dios, porque Dios, a través de sus lecturas, Él nos invita a que le sigamos, a que caminemos con Él, dependiendo de cada persona, ¿verdad? Porque no todos en esta vida disponen sus corazones a caminar junto al Señor, ¿verdad? Muchos que ya lo conocieron, muchos que ya anduvieron con Él, y de repente ya no los miramos en otras partes. Nos los encontramos por allá y les preguntamos qué es lo que ha sucedido, por qué se han alejado. Cuando Dios, mis hermanos, nos da todo, ¿verdad? Muchas personas prefieren andar en este mundo que les atrae tanto, y dejan todo lo de Dios. Es una tristeza, y ojalá y nosotros nos mantengamos firmes, ojalá y nosotros que hemos continuado en el caminar del Señor, por cualquier cosita que a veces nos venga a la vida, no lo vamos a dejar. No lo dejemos, porque el día que nosotros dejemos los caminos del Señor, yo les aseguro, mis hermanos y hermanas, que todo va a cambiar. En nuestras vidas va a haber un cambio rotundo, un cambio que no nos va a gustar, porque en los caminos del Señor, mis hermanos, nos va bien. Muchas personas han de decir, pero tiene tantos problemas, su familia está pasando por aquello, sus hijos son unos malos hijos, en fin, tantas cosas que nos impone la gente, que nos dicen que hacemos esto, hacemos lo otro, pero no somos perfectos. Todos tenemos un cambio, no al momento, sino que es un proceso que tenemos que llevar, que no dejemos de ir a la Santa Misa, de ir y buscar de Dios a través de nuestras oraciones, a través de rezar el Santísimo Rosario. Todo eso nos ayuda a seguir en los caminos del Señor. Así es que yo les invito, pues, mis hermanos, a que no le dejemos, sino que continuemos con Él. Y la primera lectura que hoy día voy a compartirles la vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14, y luego vamos a leer del versículo 36 al 41. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud, y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón, y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba, diciéndoles: Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El día de Pentecostés, ese día, ¿verdad?, recibieron el Espíritu Santo, recibieron la ayuda de arriba que Dios les había prometido a los apóstoles. Manténganse firmes y vayan a este lugar que yo les enviaré el Espíritu Santo. Ya después ellos no temieron a nada, no tuvieron miedo absolutamente de nada. Con gran alegría recibieron lo que Jesús les había prometido. Y no solo eso, mis hermanos, ya como vemos aquí, Pedro, con gran poder del Espíritu Santo, se atreve a regañar a estos judíos,
Estos judíos que muchos de ellos habían estado de acuerdo en la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Lo crucificaron, les dice, lo llevaron a la cruz, ustedes. Sin embargo, Dios, Padre, lo constituyó dueño de todo. Entonces, hermanos y hermanas, si nosotros sabemos que Jesús es el dueño, es a quien debemos apegarnos en cualquier dificultad, en cualquier problema, no debemos andar lejanos de Él. Así como San Pedro les invitaba en ese día, no solo invitaba a ellos, a hoy día nos está invitando a nosotros, a todos los que estamos escuchando o leyendo este bello libro de Hechos de los Apóstoles. Y cada uno de nosotros sabemos qué es lo que tenemos que cambiar para recibir también ese espíritu en nuestras vidas y que lo tengamos siempre fuerte en nuestra persona. Y de esa manera, mis hermanos, no vamos a dejar a nuestro Señor en ningún instante, sino que siempre vamos a caminar con Él por la ayuda que Él nos envía, por lo que Él nos da cada día. Dice, estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Aquí está, todo aquel, mis hermanos, que se bautiza en el nombre de Jesucristo, recibirá el Espíritu Santo. Por eso, nosotros como católicos, ¿verdad?, llevamos a nuestros hijos a bautizar para que ellos reciban el Espíritu Santo. Y es una promesa dicha por los apóstoles, ¿verdad?, que Dios les dijo, los envió al mundo entero a bautizar las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es lo que se hace hoy en la actualidad con nuestros hijos, con todo aquel que quiera seguir el camino del católico, todo aquel que quiera seguir los caminos del Señor, tienen derecho a recibirlo también, siempre y cuando lo quieran con el corazón. Porque estas personas, ¿verdad?, se arrepintieron de lo que habían hecho. Ellos sabían que era una verdad, porque todo aquello que San Pedro les había dicho en ese momento, cuando les acusaba, diciéndoles que lo habían llevado a la cruz, él sabía que era cierto, porque eran palabras venidas del Espíritu. Y a aquellos que escucharon les llegó hasta lo más profundo. Por eso es que les dijeron, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Y Pedro les dice, bautícense en el nombre de Jesucristo y recibirán el Espíritu Santo. Fíjense nada más, qué promesa de nuestro Señor y qué promesa para que nosotros no nos desanimemos en los momentos difíciles de nuestra vida. Sabemos que tenemos al Espíritu de Dios entre nosotros, el que nos da las fuerzas y nos fortalece en todo. Pero siempre que hagamos nuestras oraciones, pidamos de Dios que no permita que el demonio nos aceche, sino que venga toda su ayuda celestial sobre nosotros para ser protegidos y ser llevados siempre de su mano. Dice, con estas y otras muchas razones los instaban y exhortaban, diciéndoles, pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron 3,000 personas. Fíjense nada más, se les agregaron 3,000 personas. Esto es lo que hace el poder de nuestro Señor Jesucristo. Agregar a los demás, mis hermanos, para que se arrepientan de su mal que habían cometido tal vez. ¿Y cuántas veces, mis hermanos, nosotros no hemos hecho un mal? Hemos causado daños y no nos arrepentimos. Debemos arrepentirnos para que el perdón de los pecados venga a nosotros y además también el Espíritu Santo. Estos hombres tenían el Espíritu de Dios porque ellos habían andado con Jesús caminando en donde quiera que Jesús iba a hablarles de la palabra de Dios, ahí andaban sus apóstoles. Ellos vieron y enseñaron también todo lo que de Jesús habían aprendido. ¿Cuántas veces nosotros tenemos también a personas más sabias que nosotros, de las cuales hemos tomado palabras, hemos tomado consejos, hemos tomado el camino del Señor?
por gracia que el Señor impuso a otras personas para que nos enseñaran y para que nos permitiera caminar con Él. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos buscar siempre en nuestro diario vivir, seguir los caminos del Señor, porque si nos perdemos, hermanos, ya no vamos a poder encontrar esa vereda, ese sendero que nos lleva al Señor. Ahora voy a compartirles la segunda lectura, y la segunda lectura la vamos a tomar del primer libro de San Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 25. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué bello, ¿verdad? Este Pedro, que la realidad, este hombre era tan recio, era tan agresivo a veces, ¿verdad? Que cuando él hablaba con el Señor, muchas veces fue regañado por el Señor. Pero sin embargo, hermanos, todo esto le sirvió a él. Fue un hombre que hablaba porque sabía lo que hablaba. Y tenía, como dice en muchos de los evangelios, tenía el Espíritu de Dios y muchas de las palabras le venían de lo alto. Por eso Dios permitía que Pedro hablara. Porque este hombre, así como era de recio para hablar y fuerte en su manera de ser, esto le gustó a Jesús. Por eso es que Jesús le dice: en ti, Pedro, edifico mi iglesia. Y aquí vemos los consejos que nos da San Pedro, que nos portemos pacientes al sufrimiento, que nos sabe venir a todos nosotros cuando sufrimos las cosas con paciencia. Todo lo que suframos le agrada a Dios. Pero cuántas veces, mis hermanos, cuando tenemos una dolencia, cuando tenemos una enfermedad, en realidad estamos dispuestos a sufrirlo con paciencia, o simplemente todo aquel dolor que traemos siempre estamos renegando con el Señor, como muchos lo hacen. Muchos que se enferman, les llega una enfermedad terrible a sus vidas y siempre están ofendiendo a Dios. ¿Por qué yo? ¿Qué te hice? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Es que en realidad, hermanos, como les digo, el sufrimiento es para purificarnos. El sufrimiento nos sirve a nosotros para cambiar nuestra vida, para que nos acordemos que hay un Dios y que Él nos puede curar si es que es su santa voluntad. Pero si Él nos quiere mantener con esa enfermedad, muchas de las veces es para que haya un cambio que tal vez no hemos cambiado, que todavía sigue allí. Y por eso Jesús permite todo eso en nuestras vidas, así como permitió Dios Padre con el santo Job. Este hombre que lo tuvo todo, fue un hombre que no le faltaba nada, tenía riquezas, tenía tierras, tenía animales, tenía todo. Y sin embargo, hubo un tiempo en que se quedó sin nada. Anduvo con lepra, tuvo esta enfermedad tan terrible que, pues sinceramente, mis hermanos, fue para él algo tan terrible que aún así, él no le ofendía a Dios, sino que todo el tiempo él decía: si de Dios sé recibir las cosas buenas, ¿por qué no voy a recibir las cosas malas? Y entonces, hermanos, el sufrimiento a nosotros nos sirve para purificarnos. Pero muchas veces, ¿verdad?, ni siquiera conocemos a Dios. Y las personas que no conocen a Dios siempre están ofendiéndole.
Y eso, mis hermanos, para nosotros es la perdición. No solamente aquí en la tierra, sino allá, cuando vayamos a presentarnos con el Señor, con el juez de jueces y Señor de señores, que es el que nos va a mandar el regalo o el castigo que nosotros merezcamos. Porque todos aquí en la tierra sabemos caer, pero muchos sabemos arrepentirnos, sabemos ir ante el Señor y decirle que nos perdone por aquel mal que cometimos. Pero muchos hacen mal y no se arrepienten. Por eso hay que siempre orar al Señor, para que Él les conceda el perdón y les introduzca su espíritu para que vuelvan a Él. Eso es lo que tenemos que pedir nosotros. Dice más adelante, Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Muertos al pecado, o sea, morir, dejar todo el mal, dejar todo aquello que nos ata y subir junto a Jesús con el sufrimiento que nosotros llevemos, no andar renegando de eso, porque eso nos va a dejar en este mundo, hermanos, en un mundo de tormentos, en un mundo que sinceramente nadie queremos para nuestro fin. Fíjense, si Jesús, que vino, ¿verdad?, a dar su vida por nosotros, sabemos toda su historia, todos sabemos lo que Él sufrió. En primer lugar, todos lo bofeteaban, todos aquellos fariseos, maestros de la ley, ancianos, cuando lo llevaron a juzgar, cuando lo juzgaron, lo primero que hacían es bofetearlo, insultarlo. Y todo eso, ¿ustedes creen que a Jesús no le dolió? Que sabiendo que Él vino para salvarlos a ellos, no aceptándolo, tuvieron que subirlo al madero para morir por todos nosotros, para que así como Él acogió todos los pecados nuestros al subir a esa cruz, también nosotros hagamos algo, también nosotros cambiemos nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, para agradarle al Señor. Él agradó a su Padre con todo lo que hizo, con todo ese sufrimiento, Él lo agradó. Y eso es lo que le agrada al Señor cuando nosotros sabemos sufrir con paciencia, sabemos llevar y cargar nuestros pecados, descargarlos, llevarlos a un lugar donde ya olvidarnos de ellos. Porque todo eso, mis hermanos, a nosotros, como les decía al principio, nos va a perder. Y si nosotros conocemos al Señor y Él nos ha dicho, ¿verdad?, que recibiremos un lugar de descanso, un lugar que nos va a dar paz, felicidad, por una eternidad. No solo por unos cuantos días, sino por una eternidad. ¿Y cuántos no queremos esa eternidad? Al menos este servidor que les está hablando, yo me esfuerzo y muchas de las veces cuando hay un pecado en mi vida, a mí me duele que le estoy haciendo otro agujero al Señor en su costado. Así sentimos nosotros los que conocemos del Señor, que cuando le estamos fallando, le estamos dañando también. No digamos que no le hemos ofendido al Señor, como le ofendían los judíos cuando lo llevaron a la cruz, porque también nosotros lo hemos ofendido con nuestros actos, con todo lo que llevamos a cabo en nuestras vidas. Le ofendemos cada día. Así es que reflexionemos y pensemos en qué tenemos que alejar de nuestra persona para que el Señor nos acoja, para que el Señor nos lleve de su mano y nunca nos suelte, sino ir siempre caminando junto a Él. Eso es lo que tenemos que pedir siempre al Señor, para que tengamos vida, una vida eterna, una vida gozosa. Dice ya en los últimos versículos, dice, por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Él es el guardián de nuestras vidas. Él sabía que andábamos como ovejas sin pastor, y tal vez todavía muchos andamos así, aunque decimos conocerle, todavía le fallamos, todavía
andamos descarriados. Entonces hay que volver al Señor, hay que volver a ese corral de donde salimos, para que el Señor nos siga cuidando. Cuando Él se refiere que vamos a volver al pastor y guardián de nuestras vidas, Él es el guardián de nuestras vidas. Él es el guardián que nos espera para ese fin, que vamos a gozarnos junto a Él. Por eso, hermanos, hay tantas personas, ¿verdad?, que se esfuerzan tanto en caminar en los preceptos del Señor. ¿Por qué? Porque saben bien lo que van a recibir. Y muchos que, aunque sepamos que vamos a recibir una gloria divina, todavía caemos en la maldad. Todavía dudamos de lo que hay allá arriba. Y no debe de haber duda alguna en nuestra persona. Hay muchas personas que dicen, eso no existe. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron que hay otra vida? ¿De dónde sacaron que esto que está escrito en la Biblia es cierto? Hermanos, no todas las personas han recibido ni quieren recibir el Espíritu de Dios. Por eso es que hablan así. Por eso es que en esta vida hacen mal tras mal, porque no les importa caminar en los preceptos del Señor. Pero no importa, a nosotros hay que continuar orando y pidiendo a Dios por ellos. Hay que continuar, no nos detengamos de pedir a Dios por todos aquellos malos que hay en esta vida. No solamente pidamos por los buenos, sino también por los más malos. Que Dios puede cambiar sus corazones en cualquier instante. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bello evangelio. Y aquí, mis hermanos, nos damos cuenta en este evangelio de lo que Jesús nos promete, de lo que Jesús, a través de este evangelio, a través de estas palabras que Él hablaba a las personas, que todo aquel que conoce su voz es su oveja. Somos ovejas de Jesús, todo aquel que hemos escuchado su voz, porque la palabra del Señor está allí, donde quiera que nosotros vamos, ahí está la palabra del Señor. Hay personas que nos encontramos por ahí, ¿verdad? Y nos hablan de la palabra de Dios. Nosotros que conocemos de Dios, tenemos que hablar a nuestros hermanos y hermanas de la palabra del Señor. Esa palabra del pastor, esa palabra que todos deben reconocer en este mundo. Jesús nos dice que Él es la puerta de las ovejas. Todo aquel que escucha su voz entra por esa puerta, y todo el que no la conoce, o sea, todo aquel que anda queriendo alejar a las ovejas de donde se encontraban, son ladrones. Son personas que andan por allí
en las calles, en las casas, tocando de puerta en puerta, tratando de robar a las ovejas del Señor, porque no han reconocido todavía su voz. Andan perdidas, andan como ovejas sin pastor que no saben a dónde ir. Andan brincando como los chivos de un lado para otro. No, hermanos, si nosotros ya hemos escuchado y ya conocemos el mensaje, no tenemos ni debemos andar brincando como chapulines, ¿no? Ya lo conocemos y tenemos que ser estables con el Señor, seguirle de todo corazón, como los apóstoles le siguieron, como los discípulos que realmente escucharon la voz del Señor. Esas son ovejas del Señor. Y si nosotros decimos amarle, si nosotros decimos que le conocemos, no podemos andar de aquí hacia allá o de allá para acá como si no le conociéramos. Hay muchas personas que son católicos y van a otros templos, a otras congregaciones, se revuelven de un lado para otro y eso no está bien. Si somos de un corral, ahí tenemos que mantenernos en ese corral, en el corral de Cristo, en el corral que Él ya nos ha puesto. No debemos de andar saliéndonos de un lado para otro, porque Jesús ya nos llamó, ya conocimos su voz, ya hemos escuchado su mensaje, ya nosotros tenemos la seguridad de que tenemos un pastor, un rey de reyes que nos cuida. No podemos, mis hermanos, alejarnos de Él. Como dice aquí, dice que Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. No conocemos la voz de los extraños. No andamos, como les digo, hermanos, hay muchos, ¿verdad? Yo me he encontrado a personas, hermanos y hermanas que andan por allí de otras congregaciones, que vienen y tocan las puertas. No tenemos tampoco por qué tratarlos mal. Si podemos escucharlos, escuchémoslos. Pero si ya conocemos la voz del que nos ha llamado, no podemos nosotros decir: no, pues sí es cierto, hermano, sabe que yo me voy a ir con su congregación, porque realmente ustedes dicen la verdad. Es que no tenemos que ser tan tapados de los oídos ni del cerebro, porque, hermanos y hermanas, muchos que escuchan las palabras bonitas de esa gente, luego ahí van, como dice Jesús, como ovejas sin pastor, como ovejas que no escucharon realmente la realidad, sino que andan brincando de un lado para otro, como si todo lo supieran ya. No, hermanos, nosotros ya sabemos, nosotros ya entendemos quién es nuestro pastor, quién es el que nos cuida, quién es el que va enfrente de nosotros para no permitirnos que tropecemos. O cuando salimos de nuestras casas, siempre le pedimos al Señor que nos proteja, que nos cuide de un accidente, que nos cuide de un malvado que nos pueda hacer daño por ahí. El Señor nos cuida y muchas veces nos desvía por otras partes, y hay veces que nos sentimos que andamos perdidos, pero la realidad es que el Señor nos desvía para que no caigamos en aquel lugar donde tal vez vamos a tener ese accidente, donde tal vez va a haber salteadores, va a haber ladrones que quieran hacernos algún daño. El Señor nos desvía y luego nos enojamos, decimos: pero ¿por qué andamos por acá? ¿Por qué nos perdimos para este lado? Porque Jesús va enfrente de nosotros y Él conoce los caminos. Nosotros pensamos que andamos mal, pero luego el Señor nos conduce y nos lleva a ese lugar
a donde vamos, porque Él nos ayuda, Él está allí. Y por eso, cuando nos sentimos perdidos, cuando nos sentimos alejados de Dios, oremos ante Él y pidámosle de su ayuda, y Él la envía, mis hermanos. Él nos la envía al momento, porque Él no quiere, mis hermanos, que nosotros nos perdamos. Por eso, esa desviación, por eso, ese lugar al que nosotros nos dirigimos, no llegamos luego, porque el Señor quiere que a la vez nos acordemos de Él, que a la vez, en el momento en que estamos perdidos, pedirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito de ti. Si tú no me ayudas, entonces, ¿quién me ayudará? Y cuando nosotros hablamos con el corazón ante el Señor, nos lleva de su mano tranquilitos, nos da la tranquilidad, la paciencia, la paz que nuestra persona necesita. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama. El Señor no va a permitir que nosotros nos alejemos de Él. Dice más adelante, Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Si somos ovejas del Señor, no vamos a escuchar a cualquier tonto o torpe que venga a nuestras vidas y quiera alejarnos de lo que ya conocemos. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí lo dice claramente, los ladrones están al acecho y hay muchos por allí. Yo mismo, ahí en mi trabajo, ¿verdad? Mi patrón, él es testigo de Jehová y sin embargo, ¿verdad? Aunque yo los miro que salen a sus congregaciones bien vestiditos, encorbatados, porque tienen que ir impecables, yo no sé por qué, ¿verdad? Porque a San Pedro, o los apóstoles, o todos aquellos que anduvieron enseñando de pueblo en pueblo, yo no creo que ellos hayan andado encorbatados, no creo que ellos hayan andado con los zapatos bien shiny, bien limpiecitos, ¿no? Ellos andaban con guaraches, traían sus mantos, tal vez todos sucios de tanto caminar, con tanto cansancio. Eso era lo que ellos hacían. No andaban encorbatados, no andaban bien peinados. Tal vez el aire en todo momento les despeinaba, pero siguieron, continuaron enseñando la palabra del Señor en medio de sufrimientos, en medio de cansancios que ellos llevaban en sus cuerpos por el desierto, porque sabemos que son zonas desérticas. Sin embargo, hermanos, nosotros sabemos que estos hermanos y hermanas que andan por allí, como les digo, de puerta en puerta, muchos de ellos sí llevan las cosas de Dios bien, y ojalá y continúen así. Pero los que no, los que solamente andan por allí tocando de puerta en puerta para llevarse a su congregación a tantas personas que sinceramente las llevan solamente para tomar sus diezmos, eso no es bueno. Que realmente sientan el cariño, el amor de Dios en ellos sobre las personas. Eso es lo que interesa y eso es lo que debemos hacer también cada uno de nosotros. Ahora les voy a compartir el Salmo y vamos a hacer también una oración dándole gracias a nuestro Señor. Y el Salmo es el número 22 y dice así: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán
todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Realmente tú eres nuestro pastor. Tú nos llevas por buenos caminos. Tú nos conduces por el bien, Señor. Pero hay siempre cosas o dificultades de la vida que nos desvían. Y cuando nos desviamos, nos alejamos. Cuando nos desviamos, vamos por caminos totalmente torcidos. Caminos que no son los tuyos, Señor. Caminos que nos desvían hacia la perdición, hacia las drogas, el alcoholismo, la maldad que cometemos cada día, Señor. Es porque tú, Señor, siempre que nos hablas al corazón, nosotros nos cerramos, nosotros nos alejamos y no somos constantes, Señor, en nuestras oraciones. Te pedimos pues, Señor, que nos perdones y que nos permitas ir siempre caminando junto a ti para no perdernos en este mundo, para que este mundo no nos entrelleve y el demonio no venga por nosotros en el último día. Bendito Señor, te pido en este momento, te pido por las guerras, por todos estos conflictos que están en Medio Oriente, para que tú, Señor, les ayudes especialmente, les cambies en su mente, en sus corazones, toda esa maldad que están llevando a cabo se termine. Tú que tienes el poder, Señor, de quitarles esa maldad, de cambiarles sus corazones de piedra hacia un corazón de carne, y vuelvan al camino, vuelvan a ese redil de donde ellos han salido, y que siguen de salteadores, muchos de ellos, para que se den cuenta que solamente hay uno, y ese eres tú, Señor. Ese eres tú, nuestro pastor, el que nos cuida y nos guía por el bien. Espíritu Santo, da las fuerzas, da tu espíritu de fortaleza para que se reconcilien todos esos hermanos y hermanas que andan perdidos, que andan alejados del pastor, que andan alejados en este mundo, para que se den cuenta que no hay otro más que Él, que los puede salvar y los puede arrancar de la maldad. Espíritu bendito, danos pues esa fortaleza necesaria en nuestras vidas también, para que no dejemos el camino del Señor, para que toda esa fortaleza que tú nos sabes dar, sepa darnos a nosotros la fortaleza necesaria para no dejarlo solo en este camino, sino que no perdamos de vista al Señor, no perdamos de vista sus huellas, sabiendo que Él es nuestro pastor y nuestro Rey en todo lo que hagamos. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gracias por tu fuerza que recibimos en nuestra persona. Madre Santísima, pido de tu intercesión, pido que siempre camines también con nosotros, Mamita María, nos cubras con tu santo manto de todos los peligros, de todas las enfermedades, de todo lo que hay en esta vida, que a veces nosotros no soportamos en nuestro cuerpo, para que tú, Mamita María, tú que conoces cada intención nuestra, la lleves ante nuestro Señor, la lleves para que nuestro Señor Jesús le dé solución a nuestro problema, a nuestra dificultad o a cualquier cosa que nosotros expongamos en sus benditas manos. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó, que nos dirigiéramos al Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarnos siempre en esta su programación Radio Fuerza Salvadora y a través de YouTube. Ojalá y que continúen los caminares del Señor. No dejen que otros pastores, otros ladrones vengan y les cambien en su mente lo que ya conocen. Si ya saben que Dios envió a Jesús para darnos la vida, no debemos andar perdidos en otros caminos. Así es que esa es mi recomendación y ojalá sigamos en los caminos del Señor sin perderlos de vista y que no nos salgamos de ese redil en el que Él nos ha puesto. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día domingo en compañía de todos sus familiares. Bendiciones.